¿Qué me trajeron hoy? Sarmiento decía, vengo con el puño lleno de verdades, yo vengo con el puño lleno de preguntas. De verdades no tengo ninguna. Lamentablemente, para decirles esta tarde, no tengo ninguna porque me tocó para este cierre uno de los temas más desagradables y más complejos que tiene el régimen de la ley de concursos y quiebras y la insolvencia, que son los privilegios. ¿Por qué? Porque es lo que genera la desigualdad. Genera una desigualdad que pretende constituir o establecer una igualdad. Porque la igualdad no es un problema aritmético, sino que es un problema matemático. Es decir, la igualdad de los iguales de los que están en las mismas situaciones. Lo que ocurre es que también estas igualdades y estas desigualdades no están dadas en un ámbito de libertad, en un ámbito donde el campo es abierto. Es decir, tomamos la teoría de la relatividad de Einstein, que decía Einstein, el campo es el límite. Pero mientras hay campo puede haber todo. Puede haber masa, puede haber velocidad, puede haber energía. Si no hay campo no hay nada, pero tienen el campo. Y el problema que tenemos nosotros es que en la insolvencia el campo es acotado. El campo es acotado. Porque igualdad o desigualdad era una lucha para ver quién llega primero, para ver quién llega mejor, para ver quién está más satisfecho que otro. Está en el mundo de los seres in bonis, que es el mundo de la sociedad sana, por llamarlo de alguna manera, donde nos vanagloriamos en decir que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Y todos los acreedores vienen y satisfacen sus créditos contra esta prenda común, que es el patrimonio que maneja el deudor. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el ámbito de la insolvencia, esto no es así. Porque no es un problema de postergarme en el tiempo. No es un problema de postergarme en la naturaleza de la contraprestación. Es un problema de quién cobra algo y quién cobra nada. Porque yo no me olvido más que cuando yo era un joven estudiante en la facultad, imagínense los años que pasó esto, pero ya en esa época estaba como profesor, no titular en aquel momento, el maestro Alegría. Entonces íbamos a las clases, estaba el maestro Alegría y con otros profesores adjuntos, y entonces siempre decía, bueno, ¿qué es la quiebra? Entonces todos estudiábamos, en esa época no existía ni la guía de estudio ni la fotocopia, había que leer, comprarse el libro. Había que ir a la bolsa, hacer la cola, a buscar el libro de Bonelli. Entonces toda la gente dice, bueno, la quiebra es entonces un proceso universal que comprende la totalidad del patrimonio de las relaciones jurídicas de un sujeto denominado deudor frente a una comunidad significativa de denominados acreedores, que a través de un sistema imperativo, de una ley especial, se genera una suerte de liquidación coactiva del patrimonio a través de un tribunal asistido por un funcionario que a la vez puede llamarse parte, en algunos casos denominado síndico, para poder realizar los bienes que constituyen el patrimonio de la persona, de modo de distribuir el producido entre todos los acreedores según su rango, preferencia y demás. Y le decía, no, bueno, vamos de vuelta. Entonces, bueno, la quiebra es, entonces dice, señores, la quiebra es un modo universal de distribución del patrimonio del deudor entre los abogados y el síndico. Esto es lo que decía en aquel momento en las clases el doctor Alegría. Cualquier similitud con los gastos de conservación y de justicia es absolutamente accidental. Entonces, frente a esta realidad, claro, ¿qué hacemos? No alcanza, no alcanza. No hay para todos, no hay para todos. ¿Cómo cobramos? ¿Cómo no cobramos? ¿Dónde y cuándo? Y el problema es que hay que tomar una decisión. Porque el legislador tiene que tomar una decisión. Y la decisión la trata de tomar sobre la base de lo que el legislador entiende, que es la conciencia moral media de la puja de valores en una comunidad determinada, en un momento determinado de su historia, que quizás del año 95 no es la del año 2017, como vamos a ver. Quizás no lo es, porque había cosas en el año 95 que no las considerábamos. Pensemos nosotros que hasta la década del 90, bastante entrada, la figura del consumidor no existía. No existía, recién empezaba incipientemente a hablarse del consumidor. Las primeras normas serias sobre el consumidor, el trabajo está en la década del 90 recién. Antes el consumidor era un padre de familia. Porque finalmente el consumidor es el padre de familia, que consigue un estatuto
diferenciado del resto de las relaciones jurídicas, igual que en su momento, muchísimos años antes, por algo son más vivos, los comerciantes lo consiguieron para ellos. Y sacaron ese artículo 7 del Código Comercial diciendo que cualquier relación comercial, que fuera comercial para una de las partes, convertía a toda la relación en comercial. Entonces el tercero, que no tenía nada que ver con esto, tenía que ir a la ley comercial, a las presunciones comerciales, al estatuto del comerciante, a los tribunales comerciales, al domicilio del comerciante, no importante lo que hice. Y el padre de familia, el hombre común, tuvo que seguir esto, porque ahora lo llamamos de consumo, pero las relaciones jurídicas de aquel momento también tenían esta naturaleza. La mayoría de las relaciones que teníamos eran de consumo, aunque no las llamáramos de consumo. Y entonces estábamos, el comerciante tenía todos los poderes. Yo tengo los libros, yo tengo los registros, muéstrame sus libros, yo no llego, y lamento mucho, vamos por mis libros. Documentación registrada, y yo tengo acá numerada, mire, lamento mucho, usted no puede. Bueno, pero yo vivo en La Quiaca, tiene que venir a litigar acá, el acto de comercio. Entonces, este padre de familia se reconvirtió, porque no puede volver a decir soy el padre de familia ahora fuerte, porque después de 150 años de ser débil es muy difícil, esto como los maridos o las mujeres sometidos que un día pegan en la mesa y la gente se ríe y dice, ah, estás haciendo percusión. Nadie piensa que es un golpe de autoridad, porque no lo tenía antes, pero se disfraza de consumidor y entonces genera este estatuto nuevo y dice, ahora es al revés. ¿Te acordás cuando ibas al domicilio tuyo? Ahora venía el mío. ¿Te acordás cuando las presunciones eran a favor tuya? Ahora es mío. ¿Te acordás cuando los deberes eran tuyos? Ahora son míos. Y se genera esta historia. Entonces, era distinto. Pero la realidad es que igual el problema esencial sigue. No hay para todos. Lamentablemente no hay para todos. Entonces, ¿de dónde venimos en toda esta historia? Nosotros venimos de entender que todo no se puede. Todo no se puede en la insolvencia, ni todo no se puede cuando estamos sin poder, no te preocupes. Entonces, primero, ¿qué es el privilegio? Cuando miramos el tema de privilegios, realmente es una preferencia, es un derecho preferente, decimos nosotros, como decimos acá, que altera la igualdad en la garantía patrimonial. Es decir, todos que somos iguales, el régimen de privilegios hace que no lo seamos. Hay una alteración del régimen de preferencias. Ahora, ¿qué es esto? ¿Se trata de un derecho real? ¿Se trata de un derecho personal? ¿Se trata de una cualidad o la calidad de un derecho? Bueno, nunca se estuvo de acuerdo todo el mundo con esto. Si nosotros vemos a los maestros más importantes, es decir, Salvat, Segovia, estaban convencidos que el privilegio era un derecho real y se estudiaba en el régimen de derechos reales. ¿No es cierto? En la facultad todos. Nosotros en derechos reales siempre estaba la bolilla, privilegios. Molinario, Trigo Represa, Llerena dijeron no, es un derecho personal, es un tema del deudor, no es un tema del crédito. Es un tema de posición de una persona respecto de una relación patrimonial determinada en confrontación con otros acreedores. Y finalmente Alterini, la profesora Kemenmacher de Carlucci, Gianvías, Borda, y yo misma alguna vez lo he sostenido, decimos, no, esto es un problema de calidad del crédito. Acá no hay acreedores privilegiados, hay créditos privilegiados, que tendrán acreedores. Pero esto, que generó un debate en la doctrina durante muchísimo tiempo, y que tenía su base en el artículo del Código Civil que decía, el 3875, recordarán ustedes, es el derecho dado a un acreedor por la ley. Es decir, era un derecho subjetivo que tenía el acreedor por la ley. Y entonces, pero sin embargo, en el régimen concursal era diferente. Porque la ley 24.522, como ley especial, consideró al privilegio, ¿no es cierto?, con carácter absolutamente objetivo. No importa quién es el titular del derecho. Lo que importa es la naturaleza del crédito que usted tiene. Porque lo que van a competir no son acreedores, más allá de que formen parte del régimen de toma de decisiones. Es un mecanismo para tomar una decisión, no es otra cosa. El nivel de participación en la decisión va a tener aspectos subjetivos, que es el hecho de ser acreedor. Si no soy acreedor, no puedo participar del acuerdo de voluntades bajo un régimen de colegio para poder permitir salir adelante. Y si no tengo un crédito, no voy a poder tampoco ingresar ni calificar ese crédito dentro del régimen de preferencias. Entonces, es una cualidad del crédito de carácter objetivo en principio, pero que la evolución de las relaciones sociales
y de los valores sociales lo está modificando y está llevándolo a un carácter mixto, cuando no, volviéndolo en muchos aspectos un privilegio pretoriano de carácter subjetivo, que nada tiene que ver con el crédito, sino con el sujeto. El Código Civil y Comercial de la Nación, ¿qué hace? Toma posición sobre esto. Y dice, señores, en este nuevo Código 2573, lo que nos está diciendo el legislador es, señores, el crédito tiene carácter objetivo. Es decir, el privilegio es una calidad o pertenece al crédito. Y vuelvo a repetir, tampoco en esto hay una coordinación con lo que dice la ley de concursos, pero lo cierto es que tampoco estamos seguros que esto sea así. Porque vamos a tener créditos a los cuales se les otorga el privilegio por alguna decisión también de valores, por ejemplo, la protección del trabajador, por el carácter alimentario del crédito, y yo pregunto, ¿y no es alimentario el crédito que tiene el prestador de servicios a título individual, el profesional? Que si soy un contador y presto servicios y cobro por estos servicios, no es para alimentarme si no me los pagan. ¿Con qué como? ¿Cuál es mi diferencia con un trabajador? Entonces, es que él está con un régimen laboral de relación de... Entonces, no importa el crédito, lo que está importando es la persona. Pero sin embargo el privilegio lo tiene el crédito, que se lo da en función de la persona. Así que vemos que todo esto que nosotros pensábamos que era tan sencillo, parece que no lo era. ¿Cuáles son las notas distintivas que siempre hemos tenido en materia de privilegios, ¿no es cierto? Que todo vuelve a revisarse. Cada vez que hay una reforma legislativa, esto se revisa. Y estamos en un tema de revisión importante hoy. Primero, solo creados por ley. En esto no hay diferencia. Lo dice claro, lo tenía el artículo 3876 del Código antes, lo tiene el artículo 2574 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando me voy les dejo la presentación en la computadora, que se las repartan, las distribuyan, hagan lo que quieran. Está para eso, no tiene otro sentido más que eso. Que todos la puedan disfrutar. Pueden quemarla. Si la vuelven a papel es infalible, para el asado el domingo la ponen, es infalible. Solo creados por ley. La segunda cuestión, la accesoriedad. El privilegio no nace por sí mismo, es accesorio al crédito. Y sigue el crédito y viaja con el crédito, y lo persigue en la transmisión, ¿no es cierto? Y si el crédito se extiende el privilegio también. No puede subsistir, es una especie de parásito que vive y se alimenta del crédito. La tercera cuestión, la excepcionalidad. Está fuera del régimen de la garantía común, es un régimen absolutamente diferente del 743 del Código, y también absolutamente diferente de la temporalidad. Esto aquí no tiene nada que ver el tiempo, tiene que ver exclusivamente normas particulares. Y por supuesto, de interpretación restrictiva, porque por eso es excepcional, porque es algo del régimen general, y aparte es indivisible. Es decir, la cosa o el derecho sigue subsistiendo en forma, aún en el caso del privilegio especial, y aunque los bienes en los cuales recae el asiento del privilegio sean divisibles. Por naturaleza, el privilegio no lo es. Tiene indivisibilidad junto con el crédito. Y el tema de la objetividad. Hoy, como está legislado, el crédito, el privilegio, es un elemento o una cualidad objetiva del crédito. Y la pregunta es si esto es realmente así. A la luz de algunos fallos jurisprudenciales que van saliendo, donde una persona dice, perdón, ¿su crédito tiene el privilegio? No. ¿Su crédito tiene protección de la ley? No. Bueno, a mí me parece que es injusto lo que está pasando. Con lo cual usted va a cobrar antes. ¿Por qué? Porque es viejo. ¿Por qué? Porque está enfermo. ¿Por qué? Porque usted no tiene ninguna relación con la persona y es un acreedor de los que llaman extraconcursales, que no son extraconcursales, son acreedores como cualquier otro, pero que vienen de una consecuencia de un régimen de responsabilidad contractual, es decir, que no tenía ningún vínculo particular ni relación con el giro o la actividad del deudor. Y esto trae en crisis. Así que el primer problema que tenemos es la legalidad está reflejada en la ley de concursos y está reflejada en el Código Civil y Comercial de la Nación, la accesoriedad también, la excepcionalidad también, la indivisibilidad también, y la objetividad está reflejada, pero esto que no discutimos arriba lo discutimos abajo. Lo de la objetividad, no estamos tan seguros
de que sea totalmente así. ¿Por qué un privilegio? ¿Por qué un privilegio? Es decir, porque no alcanza. A ver, en la ley general alcanza, pero hay privilegio igual. Aunque todos cobren, en el régimen general hay privilegio. Aunque haya abundancia, hay privilegio. Para poder cobrar antes, para poder cobrar sobre un bien determinado. Hay privilegios. Pero especialmente en la insolvencia también hay privilegios que tienen un régimen casi igual, pero no exactamente igual, que el del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, ¿en función de qué? Porque si lo más natural es, señores, si el patrimonio alcanza, que cada uno venga y se lo lleva cuando puede, y lo que primero encuentre. El que encontró el cuadro, que lo embargue y lo remate. El que encontró, yo sabía que tenía una cuenta corriente y cóbrese de ahí. Carancheamos, como se dice, al deudor o su patrimonio y cada uno se lleva un poco y somos felices. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tendríamos que decir que hay privilegiados? Si esto es democrático. Quizás el tema de privilegios podría resultar algo más ajustado a la insolvencia. Momento. Como no alcanza, tiene que haber privilegios. Pero sin embargo también está el derecho común. Y las razones son muchas. Es decir, pueden ser razones vinculadas al titular. El caso de las relaciones laborales, donde nosotros entendemos que el trabajador, por su situación particular, el carácter alimentario, la relación de dependencia, la ausencia de información, la vulnerabilidad en la relación, el débil, ¿por qué eres trabajador? Cobras de una determinada manera. Hay otras que están vinculadas al crédito. Tenés un privilegio porque son créditos de mantenimiento y demás. Bueno, aquellos créditos que fueron utilizados para que el bien sobre el cual los demás tienen que cobrar se mantenga incólume, en buen estado o produzca el mejor resultado posible, vinculado a este crédito, tiene que tener un privilegio, porque esto también incentiva que esto se produzca. Por razones vinculadas al proceso, el caso típico de los honorarios. Es decir, no hay manera que nosotros podamos generar un proceso concursal si los que generan y operan el proceso concursal y permiten el desenvolvimiento del mismo, finalmente no tienen ninguna recompensa o ven peligrar la remuneración correspondiente al proceso que ha permitido generar justamente este sistema de recuperación de créditos en insolvencia. Por razones vinculadas al bien, porque son créditos que están vinculados justamente a la incorporación del bien al patrimonio. El caso de los créditos prendarios, el caso de los créditos hipotecarios. Porque están relacionados con la actividad. El típico caso de los privilegios del derecho marítimo y el derecho aeronáutico, donde el privilegio está consagrado de una manera totalmente diferente, porque ahí no se piensa ni quién es vulnerable, ni quién está primero. El último cobra primero. ¿Por qué? Porque lo que hay que mantener es que se cumpla con la expedición. Y si yo corto la posibilidad de que la expedición se cumpla, porque privilegio a los primeros o a los que tienen mayores derechos, no va a haber expedición. Entonces, el objetivo, también en cada sistema hay una mirada quizás diferente. Por el interés por razones de equidad. Es el típico caso del retenedor, que tiene el bien, tiene la garantía, y digo, fenómeno, gracias. Che, qué bien que lo cuidaste, buenísimo, dámelo. Entonces, hay una razón de equidad. Le privo el bien para dárselos a otros cuando en realidad él lo tenía y hubiera podido aprovecharse de él. Interés del Estado, el caso de los créditos fiscales y la seguridad social, por compromisos internacionales. Aquellos privilegios nacidos de convenciones internacionales que imponen la no postergación, ¿no es cierto?, o la no disminución respecto del patrimonio de créditos por determinadas circunstancias particulares, vulnerables, discapacidad, capacidad diferente, ancianidad, lo que fuera. Y finalmente por voluntad del legislador. ¿Por qué? Porque me PH. Vos vas a ser privilegiado. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, si de 10 me quedo con una, tan mal no está. Por ejemplo, los intereses. Es una cosa del legislador. 2 años, 1 año, 6 meses, ¿por qué? ¿Por qué 2 años? ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué a veces sí, como dice el profesor Julio Iglesias, y a veces no? No tiene importancia. Es decir, ¿por qué soy el legislador? Y dejen que el legislador tenga algún caprichito por lo que piensa, que muchas veces viene del hecho de, qué sé yo, dice 2 años porque cuando mi primo lo echaron, estuvo 2 años sin conseguir trabajo. Porque cuando uno mira después,
El famoso tema, yo hice una investigación extraordinaria sobre el tema del 40%. ¿Se acuerdan? Antes, hasta la ley de emergencia, lo teníamos en la ley 19.551, lo teníamos en leyes anteriores, lo tuvimos en la 24.522, la propuesta para ser admitida y homologable debía por lo menos cubrir el 40% de créditos. Bueno, yo salí a investigar en un libro que se llama, ¿cómo se llama? Acuerdos abusivos con fraude de la ley, ¿de dónde salió el 40%? Y era una cosa extraordinaria porque uno iba buscando y nadie sabía dónde salía el 40%. ¿Por qué el 40%? La gente decía, bueno, por ejemplo, Yadarola decía, bueno, ¿por qué que lo seguía Bonelli, ¿no? Entonces, ¿qué decía Mauricio Yadarola, que murió en el año 1960? Decía, un comerciante que no puede pagar al menos el 40% de los créditos no merece seguir teniendo empresa. ¿Por qué no el 45%? Y dice, bueno, muy fácil, porque un comerciante que no paga el 40% de los créditos no puede pagar. Bueno, no te puede dar 40%. Ah, porque la ley italiana dijo 40%. Le digo, pero perdón, también tenemos inmigración italiana, pero ¿somos todos italianos? ¿Acá tenemos que hacer lo que dicen los italianos? Otro decía, no, bueno, porque si no sería privar de la propiedad. Pero privar de la propiedad, si decimos que el 33% es confiscatorio, le estamos sacando el 60%. ¿Por qué no el 50%? Entonces empecé a buscar fallos. Y, por el principio, y también me empecé a encontrar un montón de cosas muy interesantes. Que este tema del principio de no confiscatoriedad del 33%, tampoco nadie sabe de dónde sale. Porque los fallos de la Corte, en realidad, no es un principio fiscal absoluto, sino que ha sido tomado sobre casos particulares, impuesto a la herencia y demás. Y hay un caso de un extranjero donde hay un fallo de la Corte donde admitió que le privaran un crédito del 50%, que es el caso, yo digo, bueno, el 50% es el máximo. Entonces el principio de no confiscatoriedad tampoco nadie sabe dónde sale, pero se van arrastrando y pasan de leyes a leyes, de leyes a leyes y de leyes a leyes. Así que bueno, por voluntad del legislador, estas cosas pueden funcionar. ¿Qué clase de privilegio conocemos? Todos ustedes lo conocen suficientemente, pero hacemos una pequeña mirada. Los generales, que tienen preferencia, sabemos todos, sobre la masa de dinero que queda en la quiebra, luego que están satisfechos los créditos con privilegio especial y los llamados créditos del concurso, los antiguos créditos del concurso o contra el concurso devenidos en gastos de conservación y de justicia, pero que solamente funcionan en procesos universales. El privilegio general no es una cosa del derecho común. El privilegio general es un animal propio del zoológico concursal. Solamente se desenvuelve en el zoológico concursal y no está en el resto. ¿Por qué? Porque en el régimen general no tenemos un patrimonio acotado. Y en el acotado y ab inicio insuficiente, ¿no es cierto? Y en el otro caso sí. Y los especiales, que todos sabemos, que son los que tienen preferencia de cobro sobre el producido de bienes en los cuales el privilegio se asienta. Es como una sombra que cae, un dron que se posa sobre un bien determinado, lo cubre con su manto y lo aprisiona. Y estamos con el tema del asiento y el lío que hay con el asiento del privilegio. Porque puede ser, ya lo vamos a ver en un ratito, muy rápidamente, que cuando abrimos la ventana aparecen 2 drones, 3 drones y se pelean por tirar el manto. Y ahí queda una especie de bandera del cooperativismo, de todos los colores, de la gente que se pelea, donde el verdadero carancheo comienza en su profundidad, ¿no? Y que y aparte que cada caso se indica y con un orden de prelación, porque la gente dice, bueno, yo soy privilegiado general. Bueno, para un minuto vamos a ver dónde está. Por empezar, la gente dice, soy privilegiado general, con lo cual, qué bien, soy general. Esto parece como si fuera un cargo en el ejército. General. No, dice usted especial, y pobrecito. No, pero el especial es mejor que el general. Lo que parece que lo general es mejor que lo especial, no. Lo especial es mejor que lo general. Y lo especial, el producido de los bienes, asiento de privilegio, ahí tenemos el 241 y tenemos el artículo del 2582 del Código Civil. Y después tenemos las otras preferencias que son privilegios que no se llaman privilegios. Es decir, ¿qué son estas preferencias, señores? El privilegio blue, porque tenemos privilegio blue. Todas las preferencias que no se llaman privilegios, porque vieron que tenemos un tema, acá hay un tema de vocabulario, ¿no? La gente dice, es un privilegio, usted cobra antes que antes, es un privilegio, ¿no? No estoy entre los privilegios. Soy un gasto de conservación y de justicia. Es un privilegio. Es más, estás más que privilegiado. Yo no tengo un privilegio, tengo un crédito pronto pagable. Pero escúchame, está mejor que nadie.
no tener privilegio, pero te la llevaste primero y no tuviste que hacer nada. Y aparte te llevaste un montón de cosas que no tienen nada que ver con la quiebra. Por ejemplo, las multas del empleador. ¿Qué te tenés que llevar las multas y le estás sacando el dinero a los otros trabajadores que no tienen multa? La multa era el castigo para la relación interindividual. Cuando entramos todos en una maniobra que no cuenta nada, dice, qué grande, ¿vos cómo estabas? Dice, negro, qué suerte tenés. Dice, yo era un empleado regular. Fíjense qué locura. Al momento de la quiebra está mejor el tipo negro. El tipo dice, yo trabajé y me explotaba 16 horas extra. Extraordinario, el juez, pronto pagable, el crédito salga, con frita, malas multas, pronto va. Entonces, el tipo se lleva. El otro dice, yo hace 40 años que trabajo acá, me falta poco para jubilarme. No, usted espere, hombre. Usted tiene que esperar. ¿Por qué? Porque es legal. Fíjense la locura que tenemos. Entonces tenemos los créditos, los gastos de conservación de justicia, que estos también son privilegios en sentido lato. El privilegio blue, los nuevos créditos de los derechos humanos. Los nuevos créditos de derechos humanos. El privilegio de la vulnerabilidad. Vos que sos vulnerable. Soy un pueblo originario y tenés que cobrar. Soy discapacitado, tenés que cobrar. A ver, esto, por favor, que no es una burla a los sujetos, sino al sistema. Es decir, y según las vulnerabilidades que se van surgiendo, soy enfermo, soy un anciano, soy gay. Es decir, a ver, no lo digo mal, sino que lo digo en el sentido de, porque estoy discriminado, entonces no consigo trabajo, el mercado laboral, o no puedo conseguir, siempre hay un motivo de más. Después, los intereses, porque en algunos casos a los intereses los subimos y le damos una preferencia. Y finalmente, esta maravilla, la nueva creación de los privilegios por el juez. Usted que tiene una galera, ¿y qué saco? Privilegios. Y lo puedo, ¿y en qué me baso para hacerlo? En el artículo 3 del Código Civil. Las decisiones del juez, el único requisito que tiene es que sean razonablemente fundadas. Ni siquiera dice con apoyo en la ley. Milagro de este nuevo código, que trae una nueva mirada sobre el tema. La gente dice, no, pero el concurso no llega pues del código. Olvídense, el código es para todo. La ley especial regulará el sistema de privilegios, que ya veremos que sí y no, pero lo cierto es que esta apertura va a hacer que el juez, esta nueva mirada de que ya la seguridad jurídica no es un tema de adivinación. Este es el cambio más grande. El título preliminar es el cambio absoluto de todo el régimen jurídico nuestro y judicial. Fíjense ustedes que se arma esta mirada. Ya el código es un código, como dice el profesor Alexí, como dice Hart, como dice Zagrelewski, es un código de textura abierta. Es decir, ya no rige el principio exclusivamente de la subsunción, en el cual la conducta o el conflicto debe encuadrar típicamente en la norma, sino que es una justicia por valores. El juez debe, más allá de la subsunción, aplicar el principio de ponderación. Tiene que hacer jugar los valores y dar una decisión razonablemente fundada, y entonces lo que nosotros decíamos que era antes, la seguridad jurídica para nosotros, que era saber que si yo estaba en una determinada situación y se generaba un determinado conflicto, como la norma decía una cosa, el juez iba a fallar conforme a la norma y yo adivinaba cuál era el resultado, y si ese resultado se daba, el país tenía seguridad jurídica, y si el juez decía otra cosa, el país no tenía seguridad jurídica, cambia. Ahora, la idea es que la seguridad jurídica es tener la tranquilidad que cuando el juez dicte su sentencia, en cualquier conflicto, va a ser lo suficientemente razonable y fundada que va a ser aceptada mayoritariamente porque va a compartir los valores ponderados que la jubilación, que la comunidad tiene. Si tenía muchos intereses, el juez dice menos intereses, es porque y va a ser algo aceptable incluso para el perdidoso. Cuestión difícil, pero en eso estamos. ¿Cómo se construyó? ¿Eso me falta o voy? Me falta, pero me sacaste los cartelitos ahí. No, sí, esto los tiro acá. Bien, no, pero se van a ir temprano, quédense tranquilos porque se van a poner temprano. ¿Cómo se construyó el sistema en el código? Es decir, ¿qué hacíamos con el código? Con los privilegios. La gente dice, bueno, mira, hagamos en el código, porque los privilegios, a ver, levanten la mano los que han tenido muchísimos conflictos en materia de privilegios por fuera de un concurso o una quiebra. Parecería que el sistema de privilegios, el corazón está en insolvencia.
Entonces dicen, bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Inventar un régimen de privilegios propio para el derecho común? Si la realidad es que la necesidad o el interés de tener algo es cuando no me alcanza. Cuando tenemos todos, esperaremos, más o menos, veremos qué hacemos. Entonces, se trató de buscar la unificación en el derecho concursal y decir, bueno, tomemos los privilegios del derecho concursal y traigámoslo a la vida común. Porque finalmente, para que no haya dicotomía. Pero como siempre pasa en estas cosas, está el que dice, sí, no, pero ¿y qué hacemos con las expensas comunes? Bueno, no, se olvidaron la anticresis, bueno, cambiemos, no tenemos mandato para cambiar la ley de quiebras, no podemos tocar. Entonces, empieza a tocar. Dice, bueno, a mí no me parece justo, ¿no es cierto?, que determinados créditos estén por abajo, por arriba de los fiscales. Y bueno, pero no te parece justo, pero así está. Bueno, pero que en el concurso sea así, pero si no, que no sea. Y entonces empieza esa cuestión. Y después vino el famoso tema del derecho laboral. Mira, el derecho laboral hay que respetarlo. Digo, sí, pero una cosa es respetar el derecho laboral y otra cosa es darle más de lo que le corresponde, porque es verdad que el trabajador es la parte débil de la relación, que hay que protegerlo, el crédito alimentario y demás. Pero en todos los lugares del mundo a todo esto se le pone un coto, se dice, bueno, mire señor, no podemos, qué sé yo, cobran por 6 meses, o se establece un seguro de desempleo. Acá no, todo tiene que salir, acá no hay más que esto. Como se dice ahora, esto es lo que hay. El patrimonio del deudor y aquí tenemos que entrar. Entonces dijimos, bueno, hacemos dos cuestiones. Y si vamos a poner una cosa de privilegio que diga que en los procesos individuales rige el código para que no haya problema y que en los procesos colectivos, en los universales se aplica el régimen de la ley especial, que en este caso sería la 24.522. Y entonces, este artículo que yo tengo por acá y que es, no sé, ¿está por acá o no está por acá? Pues yo no quise traer el código, tengo el código completo en la valija, pero me pareció que era más corto. ¿No es cierto? ¿Qué está diciendo? En el tema de los privilegios. Dice, procesos universales, régimen aplicable 2579. En los procesos universales, los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos. Exista o no cesación de pagos. ¡Chachán! En los procesos universales, concurso, sucesión, se rigen por la ley aplicable a los concursos. Es decir, que en las sucesiones aplico la ley de quiebras. Exista o no cesación de pagos. Con el causante in bonis, o mejor dicho, el causante, a quien nos tenga en su gloria, con el patrimonio del fallecido, que es una especie de presencia material y espiritista del causante, porque la división del patrimonio, si el tipo se murió, dice el patrimonio del fallecido, no es sujeto, no, estamos concursando quebrando al muerto. Lo que ocurre es que lo tenemos de cuerpo presente con el patrimonio, ¿no? Entonces es un eufemismo, pero la representación es esa. Tranquilo, estamos con el muerto, porque el patrimonio está dividido el de los herederos. Los herederos son otra gente. Son otras, mejores, peores, pero otra gente. Entonces, acá viene la primera cuestión. ¿Qué significa esta frase? En los concursos existe una cesación de pago. Dice, esto es respecto del muerto, sí. No. Porque el acuerdo preventivo extrajudicial es un proceso concursal. No. Es un proceso que está dentro de la ley de concursos y quiebras. No es un concurso preventivo, no es una subespecie del concurso preventivo como alguien lo sostuvo, el Truffaut lo sostuvo en su momento de manera totalmente equivocada, pues no es un concurso preventivo, un modo de concurso preventivo, sino que es otra cosa, y está la quiebra. Ahí tenemos un caso muy particular. ¿Quién califica el privilegio? ¿Quién lo establece? Porque en el proceso concursal, el privilegio finalmente es revalidado por la decisión judicial, en la admisibilidad, que no la tenemos salvo que veamos una cosa indirecta en la homologación, pero estamos adjudicando un régimen, podríamos adjudicar un régimen de privilegios o hacerlo regir en un concurso, en un acuerdo preventivo extrajudicial. Y podría haber disputa en el acuerdo después respecto de cuál es el alcance del acuerdo o no y los créditos comprendidos, lo cual ya aquí ya tenemos la primera cuestión. Y el resto de el régimen sucesorio. Los privilegios en la ley de concurso, que finalmente es de lo que nos estamos viendo nosotros, pero bueno, ustedes son síndicos, pero a veces también harán otras cosas que no son síndicos. El orden cerrado, en principio,
un orden cerrado absolutamente permeable. Hoy el orden cerrado de los privilegios de la ley de concursos es absolutamente poroso. ¿De qué depende el ingreso? De la decisión del juez. El juez va a permitir, va a abrir y va a cerrar con puertas. Y va a permitir la permeabilidad por la vía de otros instrumentos. Sabemos esto, bueno, acá está la doctora Bausada Spina, que es una excelente experta en todo este tema, y los talleres de ellos son una maravilla, así que aprovechenla y en el break pregúntenle muchas cosas. Los créditos privilegiados en el concurso mantienen la graduación en la quiebra, incluyen los gastos de justicia, esto lo sabemos, pueden acumularse. Otra cosa, los privilegios en principio se extienden al capital porque es lo que debería ser, porque es el tema a preservar, pero resulta que no, hay excepciones, intereses por 2 años, ¿no es cierto?, remuneraciones por 6 meses, indemnizaciones por accidentes, antigüedad y despido, estas cosas que tenemos, sobre los bienes del establecimiento, por acá tenemos 239, 242 de la ley y demás, cotas, intereses, todo esto lo sabemos, crédito garantizado con hipoteca y demás. El privilegio especial se traslada del pleno derecho a las sustituciones, con lo cual el asiento es un asiento movible, el asiento se mueve, es decir, hay una transferencia, es decir, el asiento sigue siendo, la naturaleza es la misma, pero el bien que cubre es diferente. Y los créditos con privilegio general suponen afectar el 50% del producto líquido de los bienes, una vez satisfechos los créditos con privilegio especial, los créditos por gasto de conservación y de justicia, el capital, sueldo, salario, remuneraciones por 6 meses. Hacemos ese cálculo, sacamos la tira y lo tenemos. Ahora bien, el tema de la extensión, tampoco me voy a detener mucho, pero también tiene sus cosas, ¿no es cierto? Sobre los créditos laborales a intereses por 2 años anteriores a la quiebra, devengados a partir de la mora. Fíjense, ya ahí tenemos 2 cuestiones que vienen a molestar o a influir sobre esto. Según la del 129, la preferencia de los demás con los intereses por 2 años anteriores y los compensatorios posteriores hasta el efectivo pago, pero siempre con el límite producido del bien. El asiento, el bien asiento y el producido es el límite, vendría a ser el campo de la teoría de la relatividad de Einstein, donde se mueven la masa, la energía, la velocidad dentro, que son los acreedores y los créditos. Lo de las leyes especiales, tenemos que ir al respectivo ordenamiento, tendré que ir a la ley de seguros, tendré que ir a la ley, al código aeronáutico, al marítimo, a la ley de demás. Y cuando ha sido satisfecho el capital de todos los créditos verificados, ahí queda un remanente, situación muy difícil de encontrar, ¿no? Se pagan los intereses suspendidos, pero ahí también reingresan los privilegios, renacen los privilegios. Cuando terminó todo y decimos, bueno, nos quedó una plata, ¿qué hacemos? Y todos los intereses suspendidos los vamos a pagar, muchachos, de vuelta el tema de los privilegios, que pensamos que se nos había ido, lo volvemos a tener. Bueno, acá tenemos cómo se hacen estos privilegios. Sí, no mucho. Acá tenemos abstracto y concreto. En abstracto tenemos, bueno, el privilegio general sobre la masa de dinero que queda de la quiebra, después de satisfechos dijimos los créditos con privilegio especial y los créditos contra el concurso. Y en el asiento tiene particularidades, porque se ejerce sobre la cantidad de dinero que ha quedado después de pagados. Los créditos con privilegio especial, los créditos contra el concurso, el capital de los créditos de los trabajadores por sueldos, salarios y remuneraciones. Una vez pagado todo esto, queda una suma, esta suma remanente, solo la mitad está afectado al pago de los demás créditos, y sobre el resto se va con el régimen a prorrata. Y acá viene lo que todo el mundo quiere, decime dónde estoy. Un poco lo que nos pasa a nosotros con las eliminatorias, ¿dónde estamos? En la tabla. Decime en el ranking dónde estoy. Si la gente, porque vieron que según los minutos nosotros partíamos, pasamos de tercero a quinto con una facilidad tremenda. Acá pasa lo mismo, ¿no? La quiebra es una especie de Copa América, una cosa parecida. Porque, a ver, primero los especiales, habíamos dicho, 241, 247, o sencillo, concurre sobre el producido del bien, concurso especial o laborales, se pagan los gastos de conservación, custodia de realización con reserva de honorario. Después vienen los acreedores de concurso. Después vienen los acreedores laborales con privilegio general. Después vienen otros acreedores con privilegio general. Después vienen los saldos sin pago con privilegio general par y paso con lo quitografario. Después vienen los subordinados generales. Si hay remanente se pagan intereses suspendidos. Y si quedó algo, se lo devolvemos al deudor. Es decir, aquí, esta es una especie de escala o de ranking. La pregunta es, está bien, Víctor, qué interesante todo esto. Pero nosotros no venimos acá para escuchar. ¿Cambió algo? ¿Se cambió el elenco de privilegios en la ley
¿De concursos y quiebras? Sí. ¿O no? ¿De qué va a depender? De la simbiosis, la empatía y el amor que puedan tenerse, porque al fin y al cabo todo es una cuestión de amor, entre el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Concursos y Quiebras. Artículo 2582, yo me acuerdo, era muy joven, ninguno de ustedes se va a acordar porque son todos mucho menores que yo, pero hay una famosa película que se llamaba ¿Sabes quién viene a comer a casa esta noche? A casa, con Sidney Poitier, ¿se acuerdan? De la chica que traía el novio negro y la familia no sabía nada, y cuando abre la puerta se genera el pánico generalizado, la sorpresa, ¿quién viene? Y acá abrimos el código y ¿sabe quién vino a cenar? Y mirá, aparecieron los créditos por expensas comunes de los edificios de propiedad horizontal. Aparecieron unos dependientes ocupados por el propietario en la construcción. Apareció una cosa que se llama contribución de mejoras. Resucitó la anticresis. Yo el último contrato de anticresis que recuerdo, puede ser que la edad me esté generando este principio de Alzheimer que no me permite conectarme con mi pasado, pero el último que recuerdo yo fue un contrato que hizo el gobierno nacional con una sociedad accidental para construir la estación de trenes de Boulogne, del ferrocarril Belgrano, creo que era, que construían la estación y hacían una galería comercial, lo prestaban por 30 años y se quedaba para el ferrocarril. Nunca más me tocó intervenir en un tema de anticresis en mi vida. Pero ahora parece como la anticresis se redescubre como un modo de financiamiento para la obra público-privada y qué sé yo, volvimos a meter la anticresis. Y apareció el código de minería, porque eso son las modas. Código de minería, que a nadie le interesó, salvo a los mineros, pero lo digo con mucho respeto, pero nadie, levante la mano los que leen el Código de Minería asiduamente, o los que tienen un buen conocimiento del Código de Minería, o para quienes el Código de Minería es tan familiar como el Código Civil, ninguno de ustedes va a hacer. Tiene un grupo de mineros, pero ahora vino la minería. La minería, si contamina, si no contamina, si hay que dejarla venir, no hay que dejarla venir, hay que fomentarla, no hay que fomentarla. Estamos todos con el tema de la minería, ¿no? Y más la televisión, que está con la minería todo el día, estamos con esta historia. Entonces, aparece esta gente. Y la pregunta es, señores, ¿modifica esto la ley de quiebras o modifica la ley de quiebras? Y la gente dice, ¿por qué? Porque si no es un orden cerrado. No es que la ley de quiebras se tiene que manejar por la ley de quiebras. ¿Qué me importa todo esto? Pero perdón, pero son privilegios. Y esta es la gran decisión. Si los privilegios tienen carácter de orden público, la gente diría sí y no, porque el privilegio es renunciable, el privilegio es postergable, no en determinados casos, como el tema del privilegio laboral, que lo dice el propio código, que no es ni renunciable ni postergable, pero la ley especial dice que es renunciable y postergable. Bajo determinadas circunstancias diferentes, pero los demás lo pueden hacer, y aún dentro del régimen de privilegios tenemos porcentajes sobre los cuales se pueden renunciar los privilegios parcialmente. Entonces, el primer desafío es este. ¿Qué vamos a hacer con los privilegios que no están en la ley? La ley dice, bueno, el que no está en la ley no es un privilegio del régimen concursal. Y yo lo que pregunto es, ¿qué juez va a decir que una persona que venga con un privilegio del Código Civil, en la ley concursal, que la ley concursal no está cambiado, ni está negado, sino que simplemente no está reconocido, no se lo va a admitir? No lo sabemos. Bienvenidos. 15, impresionante. Segunda cuestión. A todos nos gusta la misma chica. ¿Qué problema? ¿Cambió el orden de cobro de los privilegios especiales cuando concurren sobre un mismo bien asiento? Miremos el inciso 1 del artículo 243. Derechos reales de garantía, y dice, bueno, señores, prelación del propio ordenamiento. Pero ¿y qué pasa en los casos que no hay propio ordenamiento? Porque antes teníamos propio ordenamiento, y la hipoteca tenía un propio ordenamiento, y la hipoteca no tiene más su propio ordenamiento. Y ahí vuelvo a la doctora Bauzá de Espina, tiene sus cuadros y sus
sus charlas sobre este tema de la locura de las hipotecas y los privilegios y demás. En la prenda con registro, porque ahora también la prenda quedó como derecho real, se dice que se puede constituir por contrato, pero no hay una regulación de contrato de prenda, con lo cual el contrato de prenda para ser un contrato atípico. En los warrants, en los debentures, en las obligaciones negociadas con garantía especial flotante. Y leyes especiales que también tienen relación de propio ordenamiento, es decir, dos miradas del propio ordenamiento. La de navegación, el Código Aeronáutico, la ley de entidades financieras, la ley de seguros y ahora el Código de Minería, que no está. Que no está. Que no está. Bien, cómputo y devengamiento. Dos novedades, pregunto yo. El Código no trae novedades en materia de privilegios en esto. 2578. Si se concede privilegio en relación a un determinado lapso, este se cuenta retroactivamente desde el reclamo judicial, salvo disposición contraria. ¿Qué tal? Gracias, bienvenidos. Artículo 2586. Conflicto entre acreedores con privilegio especial, el devengamiento de los créditos y la prelación temporal. 2578, habíamos dicho primero, si se concede un privilegio en relación a un determinado lapso, este se cuenta retroactivamente desde el reclamo judicial, excepto disposición legal en contrario. 2586, lo debo tener por acá, si no, habla del conflicto. Y acá se arma el lío. Dice, conflicto entre acreedores con privilegio especial. Los privilegios especiales tienen la prelación que resulta de los incisos del artículo 2582, que nos dice cómo son. Dice, excepto los siguientes casos. Ajustense los cinturones, estamos por despegar. A. Los créditos mencionados en el inciso F del artículo 2582, navegación, minería, todo lo que quieren acá, que tiene el orden previsto en sus propios ordenamientos. Hasta ahí vamos bien. B. No tenemos mucho problema porque es igual al 243, que nos dice, inciso B, el crédito del retenedor prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comienza a ser ejercida antes de nacer los créditos privilegiados, es decir, un tema temporal. C. El privilegio de los créditos con garantía real prevalece sobre los créditos fiscales y el de los gastos de construcción, mejora o conservación, incluidos los créditos por expensas comunes en la propiedad horizontal, si los créditos se devengaron con posterioridad a la constitución de la garantía. Pues bien, en el 243, esto va cuarto y acaba tercero. Como en el juego de la oca, adelanta un casillero en el Código Civil, mantiene el casillero de la ley especial. D. Los créditos fiscales derivados de la construcción, mejora o conservación, incluidos los créditos por expensas comunes en propiedad horizontal, prevalecen sobre los créditos laborales posteriores a su nacimiento. Y en el último caso, los créditos con garantía real prevalecen sobre los créditos laborales devengados con posterioridad a la constitución de la garantía. Bien. Sube del cuarto lugar al segundo, adelanta 2 lugares en el juego de la oca, retrocede 2 en el régimen concursal. Y dice, si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre idénticos bienes, se liquidan a prorata. Bienvenido, arréglense. Hay cambios estructurales. Y este es lo que tenemos que resolver. Primero, ¿debemos tener en cuenta los privilegios que no están en la ley? ¿O tenemos que cerrar las puertas? Alguien diría, no, mire, es clarísimo que el propio ordenamiento tiene sus propios privilegios y que acá no rigen. Pero que entonces, primero, en orden de prelación, va a tener que privilegiarse la prelación que establece el régimen de la ley especial sobre el régimen de la ley general. El gran problema es que se presentan los temas de preeminencia y de incorporación. ¿Qué ocurre con los privilegios no consagrados en la ley? ¿Y qué ocurre cuando estamos en un distinto inciso? O cuando el juego de la oca nos movió y nos descolocó.
Créditos con garantía real versus créditos fiscales y gastos de construcción y mejoras. Ahí tenemos un lío. Créditos con garantía real versus créditos laborales. Ahí tenemos un lío. Créditos fiscales y créditos derivados de la construcción contra créditos laborales. A mí me parece que esto es un problema. Y esto genera un problema. Yo recuerdo que tenemos la doctora Osada Pini, no sé si este es el ejemplo de ella o un ejemplo parecido que habíamos trabajado una vez en Córdoba, que hizo en un taller. Yo digo, ¿es por eso? Y lo estoy diciendo, ¿no? Reconozco la fuente, yo no robo, No robo, yo cuento historias. Entonces, este ejemplo que había dado ella, que llevó, que me pareció tremendamente ilustrativo. Dice, imaginemos una situación. Una venta de un rodado prendado, también la doctora de la noche no duerme bien porque verán el ejemplo. Venta de un rodado prendado afectado a la explotación de una empresa donde concurre ley de prenda con registro, Código Civil y Comercial, ley de concurso y quiebra. Concurren a buscar el crédito un mecánico reparador, un laboral por 4 sueldos, que son 2 anteriores y 2 posteriores al mecánico. El crédito fiscal posterior al prendario y el acreedor prendario. Si lo vamos al artículo 243, va primero el mecánico reparador, después el crédito fiscal, tercero el prendario, donde van las costas, los intereses anteriores, el capital y los posteriores, y último el laboral por 1 a 4. Si voy por el Código Civil y Comercial, primero va el laboral por los meses 1 y 2, segundo el mecánico reparador, tercero el laboral por meses 3 y 4, cuarto el prendario con las costas, intereses anteriores, capital e intereses posteriores, y último el crédito fiscal. Como verán, todo el mundo está feliz. Esto parece el jardín de Yuya, todo el mundo feliz y qué bueno. Dice, puedo elegir. Y mira, lo único que te queda acá para elegir es si el tipo está quebrado o no. Otra cosa puedes elegir, pues no podemos mezclar. Pero lo que vemos es cómo la insolvencia cambia nuestra realidad. A mí me parece que lo más interesante de esto, mostrar el conflicto, es cómo la mirada de Imbonis y de insolvencia es diferente. Fíjense, un crédito que se puede decir alimentario, y vuelvo a repetir, con la connotación alimentaria, entre comillas, que tenemos, que es el laboral, meses 1 a 4, en el código está último. En el código está último. Y el mecánico reparador está primero. Y la ley de concurso está último. Y el mecánico reparador está primero. Y en el código está primero. Pero, ¿cómo es la cosa? ¿No parecería más alimentario una cosa en una quiebra que con una persona in bonis? Y en la quiebra yo estoy último y con la persona in bonis estoy primero. Y el mecánico reparador está primero en la quiebra por la contribución sobre el bien. Pero sin embargo está por detrás del laboral en el código. ¿Se dan cuenta las 2 escalas de valores? Escala de la quiebra y demás. Hoy ¿qué número de servilleta me pasaste? Bien, sí, vamos a ir cerrando un poquito. Entonces, el problema que esto plantea es muy árido. Y esto tiene una fase de solución. Y aparte la ley de quiebra es una ley federal que aplica en tribunales locales. La mirada del juez de Charata no va a ser la misma mirada del de Avellaneda y quizás tampoco el de Capital Federal, ni el del sur. Cuando alguien invoque la vulnerabilidad del pueblo originario, probablemente en Bernal lo saquen a baldazos. Pero yo no sé cómo le va a ir en Neuquén. Yo no sé cómo le va a ir en Neuquén. ¿No es cierto? Ese ejemplo, qué sé yo. Una persona que invoque la necesidad de cobrar con prioridad en materia de derechos humanos porque es un desplazado por la inundación, quizás le vaya bien en la provincia de Santa Fe. Capital Federal no pasa el filtro. Entonces, esta cuestión de la permeabilidad y alguien que plantee un mix entre ley especial y código, cuando a los ojos del juzgador uno de los dos sea merecedor de una mayor tutela por el principio de ponderación, ¿qué va a aplicar? ¿Qué va a aplicar? ¿Cómo va a integrar estas normas? Problemas que tenemos, y muchos.
Cuando más de un acreedor tiene un mismo bien asiento. Cuando los fondos son insuficientes para satisfacer a ambos. Hay que tener en cuenta el cómputo del 2578. Si se concede un privilegio en relación a un determinado lapso, este se cuenta retroactivamente desde el reclamo judicial, excepto disposición local en contrario. Esto juega. Y tener en cuenta el devengamiento de los créditos. Entonces, se nos abre absolutamente un nuevo panorama en todo esto de materia de privilegios. Porque aparece la Constitución de 1994, la integración del Pacto Federal, los tratados internacionales por encima de las normas locales, ya apareció el convenio de la OIT, apareció la Convención de los Derechos del Niño, va a aparecer la Convención sobre Protección de Personas Mayores, las personas con discapacidad, las personas con salud mental, el principio pro homine, que es una especie de aloe vera, sirve para todo. Si viene la aloe vera, la gente usa para todo. Si se me cae el pelo, uso aloe vera. Si tengo la piel seca, aloe vera. Y si me mordió un perro, ponete aloe vera. Se me encarna la uña, afloja con aloe vera. Me manché con tinta un rato de aloe vera y después se la lavas con jabón. La aloe vera sirve para todo y el principio pro homine. No sabemos qué hacer, te veo cara de que está mal, pro homine. Vamos con eso. El principio pro homine, el principio básicamente del derecho penal, pero no importa, pero digamos, se está popularizando cada vez más el principio pro homine. El régimen concursal, el pronto pago legal. Una locura, una locura. Acá el pronto pago nuestro, lo que cubre, lo que la persona se puede llevar. ¿Quién decide? ¿Cómo lo decide? Sin prueba, sin nada. De oficio el juez, páguele, el otro, el síndico informa. Si no informa, le pago igual. Se la lleva, el otro, yo no cobro, no importa. Sí, un tema muy, muy complejo. Y el pronto pago pretoriano. El del juez se tiene que operar, se lleva plata. Dice, pero escúcheme, no vendimos nada, se la lleva. Que lo operen, a mí no me escrachan en el Consejo de la Magistratura porque se murió de una peritonitis. Saquen el apéndice con fondo de concurso y cocido que sea, vuelva, conste. No, pónganse en la posición del juez. Una vez, yo voy a contar, y ya queda uno o dos, no se preocupen, están todos liberados, pero voy a contar una anécdota un poco íntima. Amigo de un juez civil, a que yo quiero mucho y respeto mucho, y estaba con un tema de estos amparos de salud, qué sé yo, un tema muy delicado, que era un chiquito o una chiquita que tenía una operación bastante compleja y que la querían llevar a Estados Unidos, la obra social decía que se podía hacer acá. Bueno, yo tengo un sobrino que es gerente de riesgos de una compañía de seguros que hace seguros de mala praxis médica y demás, conocimos a este juez, y estábamos en Madrid en un curso de seguros y demás, y vamos a la noche, y Madrid se presta, es decir, vino Rioja, la manzanilla fluye, unos huevos estrellados sobre unas morcillas, y la gente dice, y comienzan las conversaciones, una especie de sinceramiento emocional, porque que es tan propio de la noche madrileña, ¿no es cierto? Todo sabor, la noche madrileña, sinceramiento emocional, y charlando con el juez y demás. Entonces el tipo dice en un momento, no, yo digo, che, escúchame. Y mi sobrino le dice, escúchame, ese fallo tuyo que mandaste a la chica a Estados Unidos, dice, mira, no lo tomes a mano, me parece bien que la obra social después esa pelota, la mandó a Estados Unidos a operar. Y mi sobrino le dice, mirá que yo audito, capacito, prevengo, hago toda la capacitación de prevención para no pagar seguro, para que atiendan bien a la gente. Y lo cierto es que lo mismo que le hicieron en Estados Unidos se pudo haber hecho acá. Acá había no menos de 3 institutos que podían hacer la misma operación con gente igualmente capacitada, ¿no es cierto? Y costaba la cuarta parte. Y con el vino Rioja, ese tipo dice, sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Yo digo que lo operen acá y la chica se muere, y ni yo ni mi familia vivimos más. Yo la mando a Estados Unidos. La chica sobrevive, soy un genio, y la familia me va a poner flores a mi muerte
por años y años. Yo la mando a Estados Unidos y se muere. Yo hice lo que tenía que hacer, será la ciencia, lo que fuera. Dice, yo lo lamento mucho, yo no me voy a jugar en esta, a que la chica se le muera. Entonces, cuidado con esto, porque esta mirada en algunos conflictos individuales, cuando juega el tema de la quiebra o el tema de la insolvencia, es lo mismo. La gente dice, pronto pago que me muero, no le corresponde pronto pago, se muere, asesino. Y al día siguiente estamos asesino. Entonces, hay toda una cultura. Entonces, este tema de los privilegios es un tema que tenemos que ver. Otras preferencias vimos, los intereses del concurso y demás, me parece que no vale la pena, que nadie, y la lucha. Hay un ejercicio que yo hago que no hice hoy acá porque no teníamos tiempo, otra vez que me inviten, que me encanta venir, por acá lo podemos hacer. Yo siempre digo, porque en los posgrados veo que toda la gente, y nosotros que trabajamos mucho con síndicos, la gente dice, bueno, no, veamos los casos, digo, vale, esto es injusto, y se abre al piso la discusión, hoy no tenemos tiempo, pero se abre al piso la discusión, y dice, bueno, ¿en qué no están de acuerdo? Entonces la gente dice, no, es una barbaridad de pronto pago, no se debería llevar las multas, y el otro dice, ¿por qué el retenedor está por arriba de la expensa? Y todo el mundo se queja. Y yo digo, fenómeno, listo, bueno, vamos, limpiemos. Pongamos los números artículos en blanco. En blanco. Muchachos, el piso de ustedes. Pongamos los privilegios. ¿A quién le darían? A la viuda, al menor, y todo el mundo empieza a pedir. Los créditos fiscales, afuera los créditos fiscales, afuera los créditos fiscales. Yo digo, bárbaro, subimos del 35 al 38 la tasa de ganancia. ¡No! Y subimos al 7 ingresos brutos. ¡No! Pero, pará. ¿Y cómo pagamos los sueldos? ¿Cómo hacemos esto? Esto es como el teorema Massa, ¿no? Que es extraordinario. Quítanle el IVA a los alimentos, buenísimo. Y entonces la presión tributaria sube para todos los demás porque de algún lado que sale la plata. Yo no digo que esté bien que valga 21%, ¿no? Pero aparte una cosa absurda que no resiste menor análisis desde el punto de vista técnico. La gente dice, con esto los abuelos no van a pagar. Claro, perdón, los abuelos no y el millonario tampoco. Es decir, todos dejan de pagar 21%, el rico y el pobre. Entonces no es para ayudar a los pobres, es para ayudar a todos. Y por igual, me parecería que esto, bueno, o a todos los productos. Entonces, bueno, fenómeno. La hipoteca, se acabó la hipoteca. Nos pasó. Esto es una anécdota íntima. Tomé nada más que un café que me dieron, no hay vino de Rioja. Estábamos terminando la ley de quiebra, la teníamos casi lista, el tema de privilegios. Yo les voy a contar, esta cosa se puede contar porque ya prescribió todo ese tiempo, ¿no? Año 94, una cosa así. Estábamos sentados, Rivera y yo, con el que en ese momento subsecretario, no sé, de asuntos legislativos, una cosa del Ministerio de Economía, que era el que había generado la iniciativa de hacer la ley. Entonces estábamos en una salita chiquita del Ministerio de Economía, en una salita muy chiquita de mesa redonda, estamos los tres discutiendo, y dice, Cavallo quiere venir un minuto para que le expliquen el tema este de los privilegios. Sí, bueno, el tipo vino, se sentó ahí con nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Explíqueme. Entonces empezamos a explicarle lo de la hipoteca. Le interesaba la hipoteca. La hipoteca. Y en ese momento que estábamos sentados, se abre la puerta y entra el presidente Menem, que había cruzado la plaza para no sé para qué, acompañado por el doctor Barra, que había sido ministro del Interior y ministro de la Corte, ¿se acuerdan ustedes? Y dice, ¿cómo te va, querido? Fenómeno, tal. Dice, bueno, acá estamos con Barra, dice, recorriendo, acá. Dice, bueno, dicen, ¿qué andan aquí? Caballo dice, no, dice, mirá, Carlos, estamos acá con esta gente, son los que hacen la ley de quiebra, como si fuéramos carniceros. Dice, acá está esta gente, dice, que está haciendo la ley de quiebra. Dice, qué interesante. Dice, y vamos, que vamos a tener menos quebrados. Dice, no, mire, eso dependerá de cómo enceren los pisos. Los más encerados van a tener más quebrados que ahora. Estaba hablando de cosas, entonces dice, bueno, dice, no, estamos con él, dice Mingo, decía, están explicando, dice, hablaba de hipoteca, dice, de hipoteca. Sí, y entonces, bueno, dice, me voy, dice, lo dejo, dice, vos quedate, le dice a Barra, tipo que entraba, no sabía quiénes éramos, dónde estábamos ni nada. Esto pasa en el poder, ¿eh? Ustedes creen que cada cosa que sale, a lo mejor el pedicuro del presidente le dice una cosa y el tipo va y quiere un proyecto de ley. Esto es mucho más inexplicable de lo que ustedes pueden pensar. Entonces
Entonces, ¿qué se sentaba el tipo ahí? Entonces yo, ¿qué están hablando de hipoteca? No, la hipoteca. Hay que sacar el privilegio de hipoteca, hay que terminar con este privilegio de hipoteca, una cosa retrógrada. Sí, entonces Caballo me dice, bueno, entonces ¿qué? Sáquenle. Yo le digo, mire, no lo tome a mal, le digo. Dice, no, porque no hay que ponerlo en los privilegios, no la están poniendo. Digo, los privilegios, no ponga, dice Barra. Yo digo, perdón, ¿usted leyó? No, dice, no. Pero le estudió el proyecto nuestro, vio como el régimen general. No. Y bueno, ¿en base a qué? Dice, no está bueno, yo creo que la hipoteca hay que liberarlo. Entonces, yo dije, mire, no lo tome mal. Digo, yo lo que usted quiere, poco lo que dice, manden ustedes, pero me parece que de un país que hacía 30 años que no tenía crédito hipotecario, era época de convertibilidad, cómo terminó es otra historia, pero en aquel momento había convertibilidad, vuelve el crédito hipotecario, hay crédito a largo plazo. Si usted le quita el privilegio de la hipoteca, bueno, la tasa de interés de la hipoteca se va a las nubes, porque el riesgo de incobrable, entonces le expliqué cómo se establecía el spread, y después le hice toda la aplicación técnica. Me dice, hagan lo que quieran. Y se fue. Entonces Caballo me dice, bueno, ¿qué hacemos? Yo lo dejaría como está, me parece. Si a ustedes les parece. Entonces, a veces la gente piensa cómo se hizo un código, o cómo se hace una ley, o que un artículo, aquí lo habrá puesto. Cuando fuimos al plenario que mostraron el anteproyecto, se explicó el salvataje, que era una cosa absolutamente revolucionaria. No tenía ninguna ley en el mundo, el rescate por terceros, con fijación de valor de las acciones de manera forzosa. Era una cosa única, ¿no? Y estábamos todos en la reunión y estaba el representante del movimiento cooperativo argentino. Y pidió la palabra y dijo, yo no quiero ser discriminado, ¿por qué las cooperativas no están en el salvataje? El tipo dijo, ¿quién está en el salvataje? Pónganla en el salvataje. Ahora, si podía... Entonces después, cuando nosotros íbamos a los congresos a defender la ley, la gente decía, qué disparate haber puesto la cooperativa. Digo, mira, yo no quería poner la cooperativa. Porque ¿quién se va a venir a quedar con una cooperativa? Sí, la cooperativa es justamente, el corazón no está en la actividad, sino en el acto cooperativo, la cosa montada, que venga un tipo y se compra la cooperativa, que yo me compro los viejos, los jubilados, no es un bien que esté en el mercado la cooperativa. Y sin embargo, pasan esas cosas, ¿no es cierto? Entonces la gente piensa. Entonces, las cosas son complicadas. Por eso me parece a mí que en el tema de privilegios todavía queda mucho por cortar. Todas las conclusiones que podamos tomar son provisionales. Y lo cierto es que se va a ir generando una situación y vamos a tener resoluciones diferentes. Vamos a tener diferentes. Algunos van a integrar, otros no van a integrar. Algunos van a decir que es un sistema cerrado, otros van a decir que no. No tenemos, al menos, provincias como Mendoza, como Córdoba, quizás van a tener la posibilidad de tener una jurisprudencia un poco más uniforme porque tienen un foro especial sobre el cual trabajan, que finalmente la Cámara termina casi casando. En el tema nuestro casan pero con Z, porque salen a casar los problemas que tenemos y los van resolviendo de la mejor manera que pueden, pero de una manera compleja. Va a ser difícil que podamos tener una jurisprudencia uniforme rápidamente y aparte también no nos olvidemos que por más que el derecho transitorio haga que se aplique en forma inmediata, ¿no es cierto?, el código a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas preexistentes, lo cierto es que no ha pasado todavía un tiempo suficiente para que se presenten tantos conflictos, porque muchas veces, por lo que duran entre nosotros estos procesos, la mayoría de las verificaciones con la calificación y las cuestiones no han tenido, vienen de verificaciones o de informes anteriores y de resoluciones anteriores, y sobre las nuevas no necesariamente aparecen estas nuevas cosas. No siempre hay un dependiente que contrataron para la obra, no siempre hay alguien que tiene un crédito por la minería, porque es una actividad muy restringida y localizada localmente. No todo el mundo tiene créditos vinculados a la propiedad horizontal que estén cotejándose en esto, pero lo cierto es que hubiera sido preferible quizás hacer una cosita un poco más armónica y aprovechar esta oportunidad, como se retocó la ley de sociedades en algunos aspectos, haber retocado la ley de concursos y quiebras en cuestiones, no en los temas fundamentales en los que ya nadie discute, es decir, salvo, no sé,
gente que disfrute de los alucinógenos, por ejemplo, y que trate de proponer que se vuelva a un proceso de verificación de créditos en la justicia, con la generación de un incidente, de un expediente. Yo creo que es una cosa que ya se perdió totalmente, ¿no es cierto? O que se tenga que volver la junta de acreedores, esa especie de acto teatral griego donde todo era mentira, lo que pasaba en la junta. Es decir, una obra de ficción. La junta de acreedores, yo, cuando la gente defiende la junta de acreedores, yo digo, es increíble, ¿habrán ido a una junta de acreedores alguna vez? Porque la junta de acreedores era un acto de ficción, era una obra de teatro. Nada de lo que pasaba era real, nada de lo que se decía era real, nadie tenía la mínima información para decidir, ¿no es cierto? No había manera, no había nada. Es mucho más razonable que la gente negocie, que trate de construir algo, que trate de reunirse, de poder establecer diferentes cuestiones, pero yo no sé si ustedes si muchos de ustedes, pues son todos muy jóvenes, han ido a juntas de acreedores, pero las juntas de acreedores eran una cosa maravillosa. ¿Se acuerdan ustedes la vieja ley, y cuando termino, la ley 1551? ¿Cómo era el tema? El momento, ¿no es cierto?, en que el primer momento de la verificación, es decir, el primer auto de verificación era la fecha en la cual el deudor presentaba la propuesta de pago. Con lo cual el deudor presentaba una propuesta de pago a ciegas. Es decir, no sabía cuánto le reclamaban. Él podía saber cuánto debía él o qué cuentas tenía. Ahora, cuánto le reclamaban no sabía. Entonces él decía cómo iba a pagar una deuda que no conocía. Ya arrancamos mal. La segunda cuestión, se hacía la discusión, las impugnaciones, para uno, para otro, ida y vuelta, venía el juez y resolvía para la Junta el grado de verificación o admisibilidad, que como eran los últimos 10 días, normalmente salía la misma mañana de la Junta. Con lo cual, todo el mundo iba a la Junta y tampoco sabía cuánto era el pasivo del deudor, sino que se enteraba ahí en una planilla que había 2 días antes. A todo esto el deudor, como no sabía cuál era la deuda, ofrecía lo peor que podía ofrecer, que si ¿cuánto es el máximo de quita? 60%. Poné 60%. ¿Cuál es el interés? Ninguno. 20 años. Una basura la propuesta, con lo cual dice no importa. Con eso cumplo formalmente, porque la no presentación de propuesta importaba la declaración en quiebra. Entonces el tipo presentaba la propuesta. Entonces iban todos a la Junta y el día que llegaban a la Junta donde tenían que ir todos. Pues no se podía ir por poder. Es decir, no se podía llevar a conformidad, por poder no digamos, no se podía llevar una conformidad anticipada, sino que había que ir. Salvo en el caso de los privilegiados, los especiales que podían llevar, si no, había que ir. Con lo cual, si el acreedor principal que yo tenía con el 60% del pasivo y con el que había arreglado, que era el Banco Nación, y que lo había aprobado por el directorio, que era necesario para poder tener la instrucción que el apoderado votara en la Junta a favor, ese señor en la noche había comido sushi, ¿no es cierto?, en Martínez, se había intoxicado, estaba con una corredera en el baño, yo quebraba. Porque no podía mandar a nadie que dijera el voto, tenía que venir él, que era el único apoderado inscripto, y dar el voto. Una cosa absurda. Era mucho más razonable que me hubieran dado del directorio una constancia y que yo la acompañe al expediente, entonces ya está, el Banco Nación aprobó. No, tiene que venir el señor a decirlo. Entonces se abría la Junta y se leía la propuesta, es decir, la basura que había presentado el señor deudor. Entonces decía una cosa horrible, dice el deudor, dice, bueno, yo voy a pagar en 20 años el 40% de los créditos, con 5 años de gracia, sin ningún interés sobre saldo, en cuotas crecientes del 1% cada año, hasta llegar a la última cuenta, que es el 20%. La gente miraba, una basura. Entonces, él había que darle la palabra al síndico. Y el síndico, entre las cosas que tenía que decir, que es otra locura, le pedían al síndico que diga si el tipo iba a pagar. Es decir, imagínense si el propio tipo no sabía si iba a pagar, sino que era zafar, homologar y tratar de ver cómo sobrevivo. No, el síndico te decía si puede pagar. Y el síndico, y por ahí, el síndico, que en esa época no había síndico A y B, eran todos de la C, porque estaban... Los síndicos tenían que opinar y tenían un montón de expresas. Tenían una de zapatos, una petrolera, un comerciante, un tipo que estaba en un bar. Entonces el tipo tenía que concepto, decía, ¿qué iba a decir el síndico? Dice, ¿va a pagar el señor o no? Diga. ¿Puede pagar o no puede pagar? El síndico decía, mire, si el desenvolvimiento de la empresa se mantiene estable, las condiciones del mercado no cambian, y si los elementos relevantes de la economía general del país son propicios, creemos que puede pagar. Bueno, por supuesto la propuesta era un desastre, entonces la iban a rebotar. Como la iban a rebotar, siempre había una mejora, porque la propuesta se podía mejorar hasta en ese momento. Él ya había hablado el deudor con los acreedores, le habían dicho, esa propuesta basura no te la vamos a votar. Entonces, después de haber pasado por el baño, donde firmaba unos pagarés
para la propuesta Blue, que era la que le daba a los acreedores, que pagaba diferenciado de los demás por afuera, que también lo que ocurría, le daban la palabra al concursado y dice, voy a mejorar la propuesta. Muy bien. Entonces, ¿se acuerda que yo iba a pagar el 40% a 20 años, con 5 de gracia, sin intereses sobresalto, cuota creciente de 1? Bueno, voy a pagar ahora en 5 años, con un 12% de interés sobresaldo, en cuotas igualitarias del 20% al fin de cada año. Entonces, dice, muy bien. Entonces, el juez miraba al síndico y dice, opinión de la sindicatura. El síndico estaba ahí con una máquina Olivetti o cifra de calcular. No existía la notebook, el Excel, ni la fórmula matemática. Y entonces este señor tenía, cualquier persona que sepa mínimo de matemática financiera, tiene que darse cuenta que un flujo de caja armado sobre una actividad para generar una carga de obligacional a 20 años, con 5 de gracia, sin intereses, con una inflación creciente y con cuotas que van del 1% por año hasta que la última es el 20%, es un flujo que no tiene nada que ver con de pagar en 5 años el 20% anual. Para que el hombre pudiera generar un flujo para hacer esto, debería aumentar sus ventas en un 3.000%, 50.000%, la rentabilidad en un 300.000%, ¿no es cierto? El mercado tendría que tener una expansión de un 200.000%, cosa que tampoco, pero lo bueno es que no se podía saber porque no había máquina con que calcularlo. Entonces, ¿qué decía el síndico? Decía, señor juez, vuelvo a repetir, si las condiciones de la economía se mantienen estables, si los elementos significativos de la empresa no varían, y la economía y la macroeconomía en general no tiene cambios sustanciales, el hombre puede pagar. Entonces, ya extraordinario, votación, votaban todo, homologaban y quebraba antes del pago de la primera cuota. Esto fue lo que pasó. Ustedes se ríen, pero esto fue lo que pasó. Y aparte, lo más gracioso es que nadie sabía el pasivo final, porque los incidentes de revisión venían 90 días después que el acuerdo se homologaba. Entonces, cuando el tipo dice, qué bueno, los flujos, sí, pero así todo, con todo esto va a andar bien el hombre. Entonces, venía en revisión y el pasivo se cargaba con un pasivo contingente de no sé cuántos millones. Hoy, por lo menos, con el nuevo esquema de tiempo. Y la gente todavía decía, che, qué buena ley de quiebra. Yo digo, ¿cómo alguien puede decir que es bueno una ley que estaba armada para que la gente tomara decisiones sin ninguna información? Que era un tema emotivo, una cosa, es un tema emocional. Éramos todos, jugamos al medium. Dice, lo mira a los ojos, dame la mano, sigue. Claro, una ley que decía que el juez tenía que decir si iba a cumplir o no. Entonces yo votaba en contra del acuerdo y cuando se iba a la quiebra le meto de juicio al juez. Le digo, usted dijo que iba a cumplir. Y dice, bueno, no cumplió. Sí, pero lo homologó. Y por tener la mayoría, sí, pero yo no la voté. Así que, querido, pagame vos, mala praxis. Porque vos tenías que evaluar si iba a cumplir o no. Lo decía la ley, artículo 61. La ley decía que no le podían homologar el acuerdo si el deudor no lo merecía. En un mundo y en un país donde la quiebra hace que el acreedor quirografario cobre 0, en la mayoría de los casos. Entonces la gente decía, no, el deudor no lo merece. Y los tipos que lo odiaban decían, no, es una buena persona, por favor, homológuele, porque no querían la quiebra. Y decíamos que era una buena ley. Es decir, hoy la insolvencia, las decisiones, todas tienen que partir del principio de la información. Si yo no tengo información, no puedo decidir. Y me parece que cualquiera sea el método o el sistema, tiene que ser sobre la base de información. Y hoy estamos tan desarrollados que puede, en materia financiera, y más allá de la inestabilidad de los mercados o la volatilidad, hay maneras de generar flujos proyectados, escenarios, cuadros de sensibilidad con los programas para ver cómo pueden funcionar. Entonces, cualquier cosa que se tome es un tema de información. Pero una vez que tenemos la información, tenemos que decidir. Y yo estoy seguro que si yo hago el ejercicio que hago en los posgrados, de poner en blanco el Excel y recibir las sugerencias y anotar, esto termina mal. Terminan ustedes agarrándose de la mecha y peleando entre ustedes. El que odia a los fiscales con todos los fiscales, el prendario con el hipotecario, la anciana con el enfermo, el discapacitado con el viejo. Y señores, para todos no hay. Para todos no hay, por eso el régimen de privilegios es muy difícil. Hay juegos sumamente interesantes, que los podemos hacer cuando quieran, no hoy que no tenemos tiempo, donde sobre temas que nada tienen que ver sobre el privilegio, sobre la vida, sobre un incendio y un rescate,
sobre evacuar un edificio y ponemos las figuras y ustedes tienen que elegir y van a ver que no es fácil elegir. Pero lo cierto es que acá hay que elegir. O no elegimos. Ahora, que los privilegios están atrasados, están atrasados. Que hay que reformular totalmente el sistema de privilegios, hay que reformularlo. Que la sociedad tiene que volver a mirarse al espejo y ver a quiénes quiere darle una protección particular y por qué, a quiénes no se las tiene que dar porque son propios del avatar, y cómo estas personas comparten entre sí las pérdidas y las ganancias, y contra todo lo que se quiera decir, y yo en esto sé que no voy a ser simpático en lo que voy a decir, tenemos que dejar, aún con toda la prevención del mundo, con todo el miedo del mundo y con toda la desconfianza del mundo, tenemos que dejar un margen de discrecionalidad al juez para resolver sobre determinados recursos algunas asignaciones, siempre y cuando confiemos que el artículo 3 del Código Civil Comercial de la Nación es realmente un faro interpretativo de que lo que nos puede dejar tranquilos no es tanto un cuadro rígido con estructuras típicas de las cuales solo se puede entrar o salir con el mismo molde, sino una cuestión un poquito más abierta, que jueguen con valores y con necesidades del momento en circunstancias de tiempo y lugar. Gracias. Fuerte el aplauso, muy fuerte el aplauso para el doctor. Felicitaciones por su conferencia. Bueno, abrimos el debate. Voy tomando nota en la servilleta. ¿No me dejaron papel? Doctor Ruiz Vega. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, queda acá en el escritorio el pago, Bueno, simplemente un comentario e incluir en todo este bagaje de situaciones especiales también el derecho ambiental, previsto constitucionalmente e internacionalmente. Doctor, 1 minuto por pregunta, estamos con los tiempos justos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, felicitar a la comisión organizadora del Congreso por haber invitado al doctor Vítolo, que nos ha deburrado, a mí por lo menos bastante. Después he captado una frase que dijo en el medio, que la actual ley parecería que está en revisión. Yo así lo tenía, era una idea que me llegó, como por ejemplo también el sistema impositivo. Y aquí quisiera hacer público que intervinieran profesionales de ciencias económicas, porque hice un rápido recuerdo. La ley 4156 de principios del siglo pasado, creo que no intervino ningún contador, porque no sé si existían todavía. La 11719 tampoco intervinieron y era en un gobierno democrático. La 19551 fue en un proceso de facto, tampoco intervino ninguno. En la 22917 tampoco intervino ninguno. Y por último, en la 24522 tampoco intervino ninguno. Creo que es hora de que alguna vez llamen a los profesionales en ciencia económica para que aportemos algo, porque al final somos nada menos que síndicos. Bueno. Por otra parte, la Junta de Acreedores, los que hemos tenido que ser superadeudores, mejor no pudo estar representada por el doctor, porque realmente, bueno, me imaginaba también a Barra haciendo las propuestas, un administrativista que no tenía la más remota idea de lo que era la ley de concurso. Sí. Y otra cosa, algún trabajo presenté en el Congreso del 2009 en Mendoza sobre las sindicaturas A y B. Recordemos que el proyecto iba de otra manera y iban integrados las A por profesionales abogados y profesionales contadores, y fue gracias al doctor Cafiero que quedó como está. Personalmente
pienso que hay que eliminar las A y las B. Esta es una opinión personal, porque además hay que dar mayores oportunidades a la gente joven que rápidamente integre la sindicatura y no que solamente en las A estemos la mayoría de viejos. Es una opinión mía. Nada más, gracias. La doctora Bausa. Una cosita, y aparte, pero tiene que haber profesionales en ciencias económicas, vuelvo a repetir. Porque el concurso y la quiebra, la insolvencia es un fenómeno económico financiero, no es un fenómeno jurídico. Lo único que hace la ley es venir a poner control o coto para que el impacto del desequilibrio económico y financiero no genere una vulneración de derechos y que sea absorbido legalmente bajo un sistema de equidad, que eso lo da la ley. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y es más, pero las cosas que nos han dicho nosotros, escúcheme, cuando nosotros sacamos la ley, valor presente de los créditos, y los jueces ahora saben de qué se trataba. Los primeros que hablamos del flujo de valores presentes, de esto, fuimos nosotros. La doctora Dolly Bausa. La línea Dolly. No voy a hacer ninguna pregunta porque la exposición ha sido perfecta, lindísima, divertida y no tengo absolutamente nada que agregar. De todas formas, tenía alguna vez que escucharte, Daniel, porque por una cosa o por otra no podía escucharte. Bueno, entre las cosas por las cuales vine era con el propósito de escucharte. Muchas gracias. Bien.